El viento patagónico aullaba entre las montañas como un animal herido aquella mañana de marzo de 2014. El cielo, de un azul imposible, contrastaba con las cumbres nevadas que se recortaban en el horizonte como dientes de un gigante dormido. En la pequeña localidad de Puerto Natales, al sur de Chile, 5 turistas extranjeros ultimaban los preparativos para lo que sería una aventura de 2 semanas por los senderos menos transitados del Parque Nacional Torres del Paine. El grupo lo conformaban Lucas Hoffmann, un fotógrafo alemán de 32 años, reconocido por sus impactantes imágenes de naturaleza salvaje; Sophie Beaumont, bióloga francesa de 29 años, especializada en ecosistemas de montaña; los hermanos canadienses Michael y Thomas Greenwood, escaladores experimentados de 34 y 31 años respectivamente, y Elena Kowalski, una periodista polaca de 27 años que documentaría la expedición para una revista de viajes de Varsovia. Carlos Mendoza, dueño de la posada Vientos del Sur, donde se hospedaban, recordaría después cada detalle de aquella última mañana. Estaban tan entusiasmados, relataría años más tarde a los investigadores. Lucas extendió un mapa sobre la mesa del comedor mientras tomaban mate. Había marcado una ruta que se desviaba de los senderos turísticos habituales, hacia el oeste del parque, cerca de la frontera con Argentina. Elena tomaba notas en una libreta de cuero marrón, mientras Sophie verificaba muestras de plantas que planeaba recolectar. Los hermanos Greenwood revisaban su equipo de escalada una última vez. La zona que planeaban explorar era remota, incluso para los estándares de la Patagonia, una región de bosques milenarios, glaciares ocultos y formaciones rocosas que pocos ojos humanos habían contemplado. Les advertí sobre el clima impredecible, insistiría Mendoza. Les dije que en esa época del año las tormentas pueden formarse en cuestión de minutos, que el terreno es traicionero, pero eran experimentados, llevaban equipo de primera calidad y dispositivos de comunicación satelital. A las 7:14 de la mañana, las cámaras de seguridad de la estación de servicio a las afueras de Puerto Natales captaron la última imagen conocida del grupo. Los 5 subiendo a una camioneta Toyota Land Cruiser blanca de alquiler, cargada hasta el techo con mochilas, equipo de camping y cajas de provisiones. La matrícula, las sonrisas, el vapor de sus respiraciones en el frío matutino. Todo quedó registrado en ese último fragmento de video que sería reproducido hasta el cansancio en los meses siguientes. Javier Contreras, guardaparques veterano de Torres del Paine, registró su entrada al parque a las 8:40 de la mañana. Firmaron el libro de visitas y presentaron su itinerario como es obligatorio, declararía después. Pero indicaron que seguirían la ruta tradicional del circuito W. Nada sobre desviarse hacia zonas no autorizadas. Cuando revisó la camioneta, todo parecía en orden. Revisé su equipo por encima, como hacemos con todos los visitantes. Tenían tiendas para clima extremo, raciones para 3 semanas, botiquines, GPS, radio satelital. Estaban mejor preparados que muchos guías locales. Esa fue la última vez que alguien los vio con certeza. Durante los siguientes 2 días, nadie notó nada inusual. Otros turistas reportaron haber visto a un grupo que coincidía con su descripción acampando cerca del Glaciar Grey, a unos 30 kilómetros del punto de entrada. Una pareja de excursionistas argentinos creyó haber intercambiado saludos con ellos en el sendero hacia el Valle del Francés, pero a partir del tercer día, el silencio se instaló como una presencia ominosa. El 24 de marzo, cuando no se presentaron para su salida programada del parque, se activó el primer protocolo de búsqueda. La camioneta Toyota fue encontrada en el estacionamiento oficial del sendero, con las mochilas de reserva aún dentro, perfectamente organizadas. El libro de registro mostraba que habían comenzado la caminata según lo planeado. La radio satelital permanecía en la guantera, apagada. El primer indicio inquietante. Esa noche, una tormenta de proporciones bíblicas azotó la región. Durante 72 horas, vientos de más de 120 kilómetros por hora y nevadas intensas paralizaron completamente las operaciones de búsqueda. Cuando finalmente los equipos de rescate pudieron ingresar al parque, el paisaje había cambiado radicalmente. La nieve cubría cualquier posible rastro y las temperaturas bajo cero complicaban cada minuto de búsqueda.
Lo que encontraron en el campamento principal del circuito W resultó desconcertante. La tienda de los hermanos Greenwood estaba perfectamente montada, con las mochilas dentro, ordenadas, como si hubieran salido para una exploración corta y planearan regresar. En la tienda de Sophie y Elena, las bolsas de dormir estaban dispuestas, y una pequeña estufa de gas aún contenía restos de agua congelada, con 2 tazas preparadas con bolsitas de té. La cámara profesional de Lucas, su posesión más preciada según sus amigos, descansaba sobre su mochila, con la batería cargada y memoria disponible. Todo indicaba que habían abandonado el campamento de forma repentina, pero no necesariamente precipitada. No había signos de lucha ni de pánico, simplemente habían desaparecido. El diario meteorológico del parque reveló que la tarde anterior a la tormenta había sido excepcionalmente clara y calma. Un día perfecto para explorar, según Contreras. Si decidieron aventurarse fuera de la ruta, ese habría sido el momento ideal. Las búsquedas se extendieron durante semanas. Helicópteros sobrevolaron áreas inaccesibles. Equipos con perros rastreadores peinaron valles y quebradas. Montañistas experimentados escalaron picos en busca de señales. Voluntarios de Argentina y Chile formaron cadenas humanas para revisar kilómetros de terreno. Pero la Patagonia, inmensa e indiferente, guardó silencio. Una cámara de vida silvestre, instalada para estudiar pumas en una zona remota a unos 5 kilómetros del campamento principal, capturó una imagen borrosa, fechada la tarde anterior a la tormenta. 3 figuras humanas caminando en fila india hacia una zona densamente boscosa que no formaba parte de ningún sendero oficial. La imagen, granulada y parcialmente oscurecida por el follaje, no permitía identificarlos con certeza, pero la altura y la postura del que iba adelante coincidían con las de Lucas. El último rastro tangible fue encontrado un mes después. Una bufanda roja de lana, idéntica a la que Elena llevaba en las fotos de la mañana de su partida, enganchada en un arbusto espinoso a unos 8 kilómetros del sendero marcado, en dirección a un área conocida localmente como el Valle Silencioso. La prenda, aunque mojada y descolorida por la intemperie, conservaba intacto el monograma EK bordado en una esquina. Más allá de ese punto, la tierra pareció tragárselos. La notificación oficial llegó a Wilhelm y Greta Hoffmann en su departamento de Múnich un martes por la mañana. El consulado chileno había sido amable pero directo. Su hijo Lucas figuraba como desaparecido en la Patagonia chilena, junto con 4 compañeros de expedición. Las autoridades locales estaban haciendo todo lo posible, pero necesitaban información adicional, fotografías recientes, historiales médicos, detalles sobre su personalidad, sus hábitos, cualquier cosa que pudiera ayudar en la búsqueda. No podía entender cómo mi hijo, que había sobrevivido a expediciones en el Himalaya y el Ártico, podía desaparecer en un parque nacional con guardabosques y rutas marcadas, recordaría Wilhelm años después. Reservé vuelos esa misma tarde. Necesitaba estar allí. Necesitaba hacer algo. Los Hoffmann no fueron los únicos. En menos de una semana, familiares de los 5 desaparecidos convergieron en Puerto Natales, transformando el pequeño pueblo turístico en el epicentro de un drama internacional. Los padres de Sophie llegaron desde Marseille. La madre viuda de Elena voló desde Cracovia. Y Roger Greenwood, padre de los hermanos canadienses, arribó de Toronto con su hija menor, Abigail. El Hotel Glaciares se convirtió en un improvisado cuartel general. Habitaciones convertidas en centros de operaciones, paredes cubiertas de mapas, mesas repletas de fotografías. Cada mañana, las familias se reunían en el comedor para coordinar acciones con autoridades locales, consulados y voluntarios. Cada noche, regresaban con los hombros más caídos, las esperanzas más diluidas. María López, recepcionista del hotel, lo describía como una pesadilla en cámara lenta. Al principio había tanta energía, tanta determinación, relataba. El señor Hoffmann organizando grupos de búsqueda privados. La señora Beaumont contactando a medios internacionales. Roger Greenwood ofreciendo recompensas cada vez más elevadas. La pobre señora Kowalski rezando en la capilla local desde el amanecer. Pero conforme pasaban los días sin noticias, algo cambió en sus ojos. La búsqueda oficial se mantuvo activa durante 47 días.
La operación, sin precedentes en la historia de la región, involucró a más de 200 personas, incluyendo unidades militares especializadas en rescate alpino, expertos en supervivencia y antropólogos forenses. El costo, según estimaciones del gobierno chileno, superó los 1.2 millones de dólares. El capitán Rodrigo Fuentes, quien comandó la operación, enfrentaría después críticas por su manejo del caso. Dividimos el área de búsqueda en cuadrantes, priorizando las zonas donde la probabilidad de supervivencia era mayor, explicaría en rueda de prensa. Pero estamos hablando de más de 700 kilómetros cuadrados de terreno extremadamente difícil. Acantilados, grietas glaciares, cuevas, bosques densos, lugares donde un cuerpo, o incluso 5, podría permanecer oculto por décadas. A medida que abril daba paso a mayo, y mayo a junio, la cobertura mediática comenzó a disminuir. Las teorías, sin embargo, se multiplicaban. Algunos locales susurraban sobre una posible desorientación causada por el fenómeno conocido como whiteout, cuando la nieve y las nubes se fusionan en un horizonte sin referencias, causando confusión fatal incluso en montañistas experimentados. Otros sugerían un encuentro desafortunado con contrabandistas que utilizaban rutas remotas para cruzar la frontera. Los más pragmáticos apuntaban a un simple accidente, una caída en alguna grieta, una hipotermia repentina, un alud. Jorge Sandoval, un guía local con 30 años de experiencia, ofreció una perspectiva inquietante. Hay zonas en estas montañas donde, si caes, nadie te encontrará jamás. Conozco grietas glaciares de más de 100 metros de profundidad. Si los 5 estaban encordados y uno resbaló en el lugar equivocado, podrían estar todos allí abajo, preservados en hielo, tal vez por siglos. Para junio de 2014, cuando el invierno patagónico hacía imposible cualquier búsqueda en terreno, las autoridades chilenas reclasificaron oficialmente el caso. Ya no era una operación de rescate, sino de recuperación. En términos prácticos, ya no buscaban personas con vida, sino cuerpos. Las familias, devastadas pero aún resistentes, se negaron a aceptar esta conclusión. Wilhelm Hoffmann, utilizando su considerable fortuna personal, contrató a un equipo privado de rescatistas suizos especializados en casos alpinos complejos. Durante 3 semanas adicionales, estos expertos exploraron áreas que los equipos oficiales habían considerado demasiado peligrosas o remotas. Su informe final, sin embargo, solo añadió más preguntas. En nuestra experiencia, incluso en los casos más extremos, siempre hay rastros, escribió Hans Meller, líder del equipo suizo. Fragmentos de equipo, prendas de ropa, señales de campamento. Aquí, más allá del perímetro inicial, no hay absolutamente nada. Es como si hubieran decidido colectivamente caminar en una dirección y luego simplemente dejaran de existir. Para finales de julio, las familias comenzaron a regresar a sus países, llevándose consigo maletas llenas de ropa sin usar y corazones cargados de preguntas sin respuesta. El último en partir fue Wilhelm Hoffmann, quien antes de abordar su vuelo depositó en el banco local un fondo permanente para cualquier información que pudiera esclarecer la desaparición de su hijo y sus compañeros. En los años siguientes, el caso se convirtió en una especie de leyenda regional. Guías turísticos incluían la historia en sus recorridos, señalando hacia el oeste del parque con expresiones solemnes. Documentales de televisión exploraban las diversas teorías, cada una más elaborada que la anterior. Un libro titulado 5 vientos, El misterio de Torres del Paine, se convirtió en bestseller en Europa, a pesar de no ofrecer conclusiones definitivas. Las familias establecieron un memorial en Puerto Natales, 5 monolitos de piedra local, mirando hacia las montañas donde sus seres queridos se habían desvanecido. Cada aniversario colocaban flores y encendían velas, manteniendo viva una esperanza que el tiempo y la lógica erosionaban lentamente. En Alemania, Greta Hoffmann mantuvo intacta la habitación de Lucas. No puedo aceptar su muerte sin pruebas, le confesaría a una amiga. A cada noche sueño que llama a la puerta, delgado y barbudo, con historias increíbles sobre dónde ha estado todos estos años. En Francia, los padres de Sophie canalizaron su dolor estableciendo una fundación para financiar investigaciones biológicas en ecosistemas patagónicos,
continuando el trabajo que su hija nunca pudo completar. La madre de Elena regresó a Polonia con una pequeña botella de agua del último glaciar que su hija habría fotografiado. La colocó junto a su cama, donde permanecería por años. Roger Greenwood, quizás el más pragmático, fue el primero en realizar un funeral simbólico para sus hijos en Toronto. «No necesito cuerpos para llorarlos», declaró. «Necesito aceptar lo que pasó para poder seguir adelante». Mientras tanto, en las comunidades cercanas a Torres del Paine, la vida continuaba. Nuevos turistas llegaban cada temporada, ajenos a la tragedia que había marcado aquel rincón del parque. Los lugareños, sin embargo, notaron cambios sutiles. Algunos pastores relocalizaron sus rebaños, evitando ciertos valles que antes frecuentaban. Una ruta alternativa, más larga pero supuestamente más segura, ganó popularidad entre los guías locales. Y así el silencio se instaló sobre el caso, un silencio tan vasto y profundo como la Patagonia misma. Ocasionalmente, algún excursionista reportaba haber encontrado algo, un trozo de tela, un equipo de camping deteriorado, huesos que resultaban ser de guanacos o pumas. Cada pista falsa revivía brevemente el interés, solo para sumergirlo nuevamente en el olvido. Para 2020, 6 años después de la desaparición, el caso había sido archivado en los registros policiales de Chile y relegado a las páginas de misterios sin resolver en Internet. Los 5 jóvenes aventureros se habían convertido en estadísticas, en advertencias para los turistas temerarios, en historias para contar alrededor de fogatas en noches patagónicas. Y así habría continuado si no fuera por un evento tan improbable como trivial, una gotera en el techo de una humilde casa de pastor, a más de 150 kilómetros del último lugar donde fueron vistos. El invierno de 2025 en la Patagonia fue particularmente severo. Desde mayo, tormentas sucesivas azotaron la región con una furia que los ancianos calificaban como histórica. En las estancias aisladas y los pequeños asentamientos esparcidos por la vastedad patagónica, la vida se redujo a una simple ecuación de supervivencia: mantener el fuego encendido, los animales alimentados y el techo sobre sus cabezas. Para Manuel Sepúlveda, un pastor de 74 años que vivía solo en una modesta casa de piedra y madera a unos 40 kilómetros al norte de Cerro Castillo, en territorio argentino, aquella tormenta de julio sería recordada por razones que nada tenían que ver con su intensidad. La casa de Manuel había resistido temporales durante más de 4 décadas. Construida por su padre en los años 50, se aferraba a la ladera de una colina como un líquen a la roca, protegida parcialmente por un saliente natural. Desde allí, Manuel podía vigilar su rebaño de ovejas que pastaba en el valle inferior durante los meses más benignos. Aquella noche del 8 de julio, mientras el viento ululaba entre las grietas de las ventanas, Manuel notó una gotera en el rincón noroeste de su sala de estar. No era inusual que el techo cediera en algunos puntos durante las peores tormentas. Normalmente, colocaba un balde y esperaba a que amainara para hacer reparaciones, pero esta gotera era persistente y estaba peligrosamente cerca de su pequeña biblioteca, una colección de libros atesorados que había acumulado a lo largo de los años. Con un suspiro de resignación, Manuel arrastró su vieja escalera de madera y subió al entretecho, un espacio bajo y polvoriento que rara vez visitaba. Con la ayuda de una linterna, identificó rápidamente el problema. Una sección de la viga principal mostraba signos de pudrición, permitiendo que el agua se filtrara. Mientras evaluaba el daño, su pie derecho se hundió parcialmente en el aislamiento de paja y lana que él mismo había instalado años atrás. Al retirar el pie, notó que algo sólido se movía entre el material aislante. «Pensé que sería un nido de roedores», recordaría después. «No sería la primera vez que las ratas construyen sus madrigueras allí arriba». Pero lo que encontró al remover el aislamiento no era un nido, sino una mochila de trekking de alta gama, de color azul oscuro con detalles naranjas, cubierta de polvo pero sorprendentemente bien conservada. Manuel la bajó a la sala, desconcertado. Nunca había poseído una mochila como aquella, con sus múltiples compartimentos técnicos y hebillas de alta resistencia. Más extraño aún, no tenía explicación de cómo podría haber llegado a su entretecho. Al abrirla, encontró varios objetos que aumentaron su perplejidad. Una navaja multiusos suiza,
un pequeño kit de primeros auxilios, una brújula profesional, un cuaderno empapado e ilegible y una bolsa hermética que contenía un pasaporte. El pasaporte era de color burdeos, con el emblema de la Unión Europea. Cuando Manuel lo abrió con dedos temblorosos, el nombre Sophie Beaumont apareció junto a la fotografía de una joven sonriente de cabello castaño corto y ojos vivaces. Nacionalidad francesa, fecha de nacimiento 12 de abril de 1985. Manuel Sepúlveda no era un hombre conectado al mundo exterior. Su único vínculo regular con la civilización era su sobrino, Miguel, quien lo visitaba una vez al mes para llevarle provisiones y medicinas desde el pueblo más cercano. No tenía televisión, radio ni teléfono. Los acontecimientos del mundo llegaban a él con semanas de retraso y filtrados por las conversaciones con su sobrino. Sin embargo, incluso en su aislamiento, el nombre de Sophie Beaumont le resultó vagamente familiar. ¿No había mencionado Miguel algo sobre turistas desaparecidos años atrás? ¿No había habido carteles con fotografías en el almacén del pueblo? Desconcertado y algo temeroso, Manuel guardó cuidadosamente el pasaporte y los demás objetos en una caja de metal donde conservaba sus documentos importantes. 3 días después, cuando la tormenta finalmente amainó, caminó 8 kilómetros hasta la casa de su vecino más cercano, Pedro Álvarez, quien poseía un teléfono satelital. Parecía agitado, lo cual era inusual en Manuel, relataría Pedro posteriormente. Normalmente es un hombre estoico, de pocas palabras, pero aquel día hablaba atropelladamente, mencionando una mochila, un pasaporte extranjero y preguntando si yo recordaba algo sobre turistas perdidos. Pedro, a diferencia de Manuel, seguía las noticias con regularidad. Recordaba perfectamente el caso de los 5 extranjeros desaparecidos en Torres del Paine. El suceso había conmocionado a toda la región y generado una de las operaciones de búsqueda más grandes que se recordaban. Utilizando su teléfono satelital, Pedro contactó con la comisaría de Cerro Castillo. 2 días después, un vehículo policial todoterreno llegaba a la aislada casa de Manuel, transportando al oficial Diego Ramírez y a un sorprendido Miguel, el sobrino de Manuel, a quien habían localizado en el pueblo. La mochila, el pasaporte y los demás objetos fueron fotografiados meticulosamente en el lugar donde Manuel los había dejado. El oficial Ramírez, siguiendo el protocolo, solicitó permiso para registrar el resto de la casa y especialmente el entretecho. Nunca pensé que Manuel pudiera estar involucrado, aclararía Miguel más tarde. Mi tío es el hombre más honesto que conozco, pero entendía que la policía debía considerar todas las posibilidades. El registro no reveló nada sospechoso, pero planteó una pregunta desconcertante. ¿Cómo había llegado la mochila de Sophie Beaumont al entretecho de una casa situada a más de 150 kilómetros del último lugar donde el grupo había sido visto? La noticia se propagó con la velocidad de un incendio forestal. En menos de 24 horas, la casa de Manuel se convirtió en el centro de una renovada investigación internacional. Policías argentinos y chilenos, periodistas y, finalmente, representantes consulares de Francia, Alemania, Canadá y Polonia convergieron en aquel remoto rincón de la Patagonia. El hallazgo del pasaporte de Sophie electrificó a las familias de los desaparecidos. Jean-Pierre Beaumont, padre de Sophie, voló inmediatamente desde Francia. Es la primera evidencia concreta en 11 años, declaró a los medios al llegar al aeropuerto de El Calafate. Significa que al menos parte de su equipo salió del parque. Significa que hay una historia que aún no conocemos. Los expertos forenses confirmaron rápidamente la autenticidad del pasaporte y los demás objetos. La mochila correspondía exactamente al modelo que Sophie había comprado específicamente para la expedición, según registros de una tienda especializada en París. El análisis del cuaderno empapado, aunque mayoritariamente ilegible, reveló fragmentos de escritura que los padres de Sophie identificaron inequívocamente como la letra de su hija. Un equipo de investigación conjunto argentino-chileno comenzó a reconstruir posibles rutas que conectaran Torres del Paine con la casa de Manuel. La distancia en línea recta era considerable, pero no imposible para excursionistas experimentados. Sin embargo, implicaba atravesar algunas de las zonas más inhóspitas de la frontera,
incluyendo áreas sin senderos marcados y pasos montañosos que solo los habitantes locales conocían. La teoría inicial de que Manuel pudiera estar involucrado en la desaparición se desvaneció rápidamente. Los registros médicos confirmaron que en marzo de 2014, cuando ocurrió la desaparición, el pastor había estado hospitalizado en Río Gallegos durante 3 semanas por una neumonía severa. Además, su reputación en la comunidad era intachable. Manuel lleva 40 años en esa misma casa, testificó el alcalde de Cerro Castillo. Nunca ha tenido problemas con la ley. Es un hombre solitario pero respetado por todos. La pregunta persistía. Si Manuel no había puesto la mochila allí, ¿quién lo había hecho? La respuesta comenzó a tomar forma cuando los investigadores entrevistaron a pastores y gauchos de la zona. Varios recordaban que durante el invierno de 2014, poco después de la desaparición, la casa de Manuel había permanecido desocupada mientras él se recuperaba en el hospital y posteriormente en casa de su sobrino en el pueblo. En esa zona es una tradición no escrita, explicó Miguel. Las casas aisladas, incluso cuando están desocupadas, se dejan sin llave, sirven como refugio para viajeros sorprendidos por el mal tiempo. Todo el mundo lo sabe y lo respeta. Esta revelación abrió una posibilidad inquietante. ¿Y si alguno de los desaparecidos, o incluso todos ellos, hubieran logrado salir del Parque Nacional, cruzado la frontera y buscado refugio en la casa vacía de Manuel? La hipótesis ganó fuerza cuando un viejo pastor retirado, Héctor Gómez, se presentó voluntariamente ante las autoridades con una historia que había mantenido en silencio durante años. Abril de 2014, testificó Gómez. Estaba con mi rebaño cerca del Paso de las Águilas, un cruce fronterizo que solo los locales conocemos. Vi a 3 personas a lo lejos, caminando con dificultad. Pensé que eran contrabandistas, así que me mantuve alejado. Pero ahora que veo las fotografías, uno de ellos llevaba una mochila azul como esa. La declaración de Gómez situaba potencialmente a al menos 3 de los desaparecidos en territorio argentino, moviéndose precisamente en dirección a la zona donde se encontraba la casa de Manuel. Wilhelm Hoffmann, que a sus 73 años voló inmediatamente a Argentina al enterarse del hallazgo, aportó otra pieza crucial del rompecabezas. Entre los efectos personales de Lucas que había conservado, encontró un mapa de la región con anotaciones manuscritas de su hijo. Una de ellas señalaba rutas alternativas de evacuación en caso de emergencia. Una línea trazada a lápiz cruzaba la frontera precisamente por el paso que había mencionado Gómez. Lucas siempre planificaba rutas de escape, explicó Wilhelm con voz quebrada. Era meticuloso en su preparación para cualquier contingencia. Si quedaron atrapados por la tormenta en el lado chileno, él habría intentado llevarlos a un lugar seguro, incluso si eso significaba cruzar a Argentina. Mientras los investigadores reconstruían estos posibles movimientos, un hallazgo adicional en la mochila de Sophie añadió una nueva dimensión al misterio. Oculto en un compartimento interior, encontraron un pequeño dispositivo electrónico que los expertos identificaron como un localizador GPS de emergencia, modelo utilizado por excursionistas profesionales en 2014. El dispositivo, aunque dañado por la humedad, fue enviado a un laboratorio especializado en Buenos Aires. 2 semanas después, los técnicos lograron extraer fragmentos de datos de su memoria interna, coordenadas parciales registradas durante varios días después de la fecha de desaparición oficial. Estas coordenadas, aunque incompletas, trazaban un camino que se alejaba del área de búsqueda original y se dirigía hacia el noreste, cruzando eventualmente la frontera argentina. La última coordenada legible situaba al portador del dispositivo aproximadamente a 30 kilómetros de la casa de Manuel. Para las autoridades, las familias y una audiencia internacional que seguía los acontecimientos con renovado interés, una nueva narrativa comenzaba a emerger. Los 5 no habían perecido en Torres del Paine, como se había asumido. Al menos algunos de ellos habían emprendido un desesperado viaje a través de uno de los terrenos más difíciles del continente, posiblemente buscando escapar de la tormenta monumental que se aproximaba. Pero esta revelación solo generaba más preguntas. Si habían llegado hasta la casa de Manuel, ¿por qué esconder la mochila en el entretecho en lugar de llevarla consigo? ¿Dónde estaban los demás objetos personales?
Y lo más importante, si habían sobrevivido hasta ese punto, ¿qué les había ocurrido después? La respuesta a estas preguntas vendría de un lugar inesperado, la propia mochila de Sophie. En un último y minucioso examen, los técnicos forenses descubrieron un bolsillo oculto en el forro interior, diseñado específicamente para documentos importantes. Dentro, protegida por una doble capa de plástico hermético, encontraron una carta escrita a mano en un papel amarillento. La carta, fechada el 15 de abril de 2014, 22 días después de la desaparición, estaba firmada por Sophie Beaumont. Su contenido, redactado en un francés preciso, pero evidentemente escrito bajo circunstancias de gran estrés, sería traducido y leído en voz alta por Jean-Pierre Beaumont ante las cámaras de televisión de todo el mundo. A quien encuentre esta carta, mi nombre es Sophie Beaumont, bióloga francesa. Si está leyendo esto, significa que no hemos logrado regresar. Estábamos 5, Lucas Hoffman, Alemania, Elena Kowalski, Polonia, Michael y Thomas Greenwood, Canadá, y yo. Desaparecimos en Torres del Paine el 21 de marzo de 2014, pero no como el mundo cree. Lo que voy a relatar parecerá imposible, pero juro por mi vida que es verdad. Aquella mañana seguimos el sendero marcado durante aproximadamente 3 horas. Luego, Lucas sugirió desviarnos para fotografiar una formación rocosa inusual que había visto en imágenes satelitales. El clima era perfecto, así que todos aceptamos. La desviación nos llevó a un valle estrecho que no aparecía en nuestros mapas. Mientras lo recorríamos, Elena notó algo extraño, marcas de neumáticos recientes. En esa zona, tan lejos de cualquier camino, era imposible que hubiera vehículos. Seguimos las marcas por curiosidad y encontramos algo que nos dejó helados. Una entrada camuflada en la ladera de la montaña, lo suficientemente grande para que pasara un camión. La puerta estaba entreabierta. Lucas y Michael decidieron investigar. Entraron mientras los demás esperábamos fuera. 15 minutos después, Michael regresó solo, pálido y agitado. Nos dijo que debíamos irnos inmediatamente, que habían descubierto algo que no deberían haber visto. Lucas se había quedado tomando fotografías como evidencia. Mientras recogíamos nuestras mochilas, escuchamos motores aproximándose. Michael nos urgió a escondernos. Desde nuestro escondite entre las rocas, vimos 3 vehículos todoterrenos sin identificación. Descendieron 6 hombres armados. Hablaban español con acento chileno, pero también había 2 que hablaban otro idioma que no pude identificar. Esperamos casi 1 hora. Luego, vimos que sacaban a Lucas. Estaba inconsciente. Lo metieron en uno de los vehículos. Michael nos explicó entonces lo que habían encontrado. Un laboratorio subterráneo. No uno científico convencional, sino algo más siniestro. Había documentos con logos gubernamentales, pero también otros con símbolos que no reconoció. Lucas había fotografiado todo antes de que los descubrieran. Comprendimos que estábamos en grave peligro. Si nos encontraban, correríamos la misma suerte que Lucas, o peor. Decidimos separarnos. Elena y yo iríamos hacia el norte, mientras los hermanos Greenwood intentarían regresar al sendero principal para buscar ayuda. No puedo escribir dónde está Lucas o quiénes lo tienen, no porque no lo sepa, sino porque temo que esta carta caiga en las manos equivocadas. Durante 3 días, Elena y yo avanzamos por terrenos imposibles. Vimos helicópteros sobrevolando, pero no nos atrevimos a hacer señales. No sabíamos quiénes eran. El 4.º día nos sorprendió una tormenta brutal. Elena se lesionó la pierna en una caída. Encontramos refugio en una cueva donde esperamos 2 días. Cuando la tormenta amainó, continuamos hacia el noreste, siguiendo las indicaciones que Lucas había marcado en su mapa de emergencia. Cruzamos a Argentina por un paso que ni siquiera aparecía en nuestros mapas. Elena empeoraba. Su herida se había infectado. Hace 3 días encontramos esta casa vacía. Elena apenas podía caminar. Decidimos que yo continuaría sola hasta encontrar ayuda, mientras ella descansaba aquí. Escondo mi mochila con esta carta porque sé que nos están buscando. Si no regreso, al menos quiero que el mundo sepa la verdad. Si encuentra esto, por favor contacte a mi padre, Jean-Pierre Beaumont, en París. Dígale que lo amo. Y por favor, busque a Lucas. Creo que sigue vivo, pero en manos peligrosas. No somos víctimas de la montaña. Somos víctimas de algo mucho más oscuro. Sophie Beaumont,
15 de abril de 2014. La lectura de la carta dejó un silencio sepulcral en la sala de prensa. Jean-Pierre Beaumont, con lágrimas en los ojos pero la voz firme, añadió: «Mi hija no era una persona dada a fantasías o exageraciones. Era una científica metodista y racional. Si ella escribió esto, es porque realmente ocurrió». La carta de Sophie transformó completamente la investigación. Lo que había sido un caso de desaparición en la naturaleza se convertía ahora en un posible crimen con implicaciones internacionales. Las autoridades chilenas y argentinas, que habían colaborado hasta entonces en relativa armonía, comenzaron a mostrar fricciones evidentes. Los medios internacionales que cubrían el caso se dividieron entre aquellos que daban credibilidad a la carta y los que sugerían que podría ser el producto de una mente afectada por condiciones extremas de supervivencia. Para las familias, sin embargo, la carta representaba algo más: esperanza. Si Sophie y Elena habían llegado hasta la casa de Manuel en abril de 2014, existía la posibilidad de que hubieran sobrevivido, al menos inicialmente. Y si Lucas había sido capturado en lugar de perecer en la montaña, también podría seguir con vida. Wilhelm Hoffmann, con la determinación renovada, declaró ante las cámaras: «Ahora sabemos que mi hijo no se perdió. Fue encontrado por las personas equivocadas, y voy a encontrarlo a él, cueste lo que cueste». La madre de Elena, quien había guardado silencio durante la mayor parte de la renovada investigación, habló finalmente con voz quebrada. «Mi hija estaba viva semanas después de que dejaran de buscarla. Estaba herida en una casa vacía, mientras el mundo la daba por muerta. ¿Cómo podemos saber que no sigue viva en algún lugar esperando que la encuentren?» Roger Greenwood, padre de los hermanos canadienses, reaccionó con una mezcla de esperanza y pragmatismo. «Si mis hijos intentaron regresar al sendero principal, como dice la carta, entonces debemos reiniciar la búsqueda en áreas que quizás no fueron suficientemente exploradas». Mientras tanto, en una oficina gubernamental en Santiago de Chile, funcionarios de alto rango mantenían reuniones de emergencia. La mención de un laboratorio subterráneo, con logos gubernamentales, había encendido alarmas en múltiples niveles de la administración. Un periodista de investigación del diario argentino Clarín, Javier Mendoza, comenzó a indagar en registros de actividades inusuales en la zona fronteriza durante 2014. Descubrió que en los meses previos a la desaparición, varias empresas de construcción habían transportado equipamiento pesado a zonas remotas de Torres del Paine, supuestamente para mejoras de infraestructura que nunca aparecieron en registros públicos. Más inquietante aún, 3 de los ingenieros que habían trabajado en esos proyectos murieron en accidentes separados en los 2 años siguientes. Un cuarto había desaparecido mientras pescaba en un lago patagónico. La pieza final del rompecabezas llegaría una semana después del hallazgo de la carta, cuando el análisis forense de la tinta utilizada arrojó un resultado desconcertante. Contenía trazas de un compuesto químico experimental desarrollado por un laboratorio militar en 2011, nunca comercializado al público. Este descubrimiento, filtrado a la prensa por un técnico del laboratorio, añadió credibilidad a la historia de Sophie. Si ella había estado en un laboratorio como el que describía, podría haber usado un bolígrafo encontrado allí para escribir la carta posteriormente. Para la familia Beaumont, la pregunta crucial seguía sin respuesta. Si Sophie había dejado la casa de Manuel para buscar ayuda, ¿qué le había ocurrido después? ¿Y qué había sido de Elena, supuestamente herida y esperando en la casa? En la madrugada del 17 de agosto de 2025, un grupo de periodistas, investigadores privados y familiares de los desaparecidos se reunió en un hotel de Buenos Aires. La habitación 712, convertida en un improvisado centro de operaciones, albergaba el mayor avance en el caso desde el descubrimiento del pasaporte. Javier Mendoza, el periodista de Clarín que había estado investigando incansablemente, desplegó sobre la cama una serie de documentos obtenidos a través de una fuente anónima dentro del Ministerio de Defensa argentino. «Esto es lo que hemos estado buscando», anunció con una mezcla de triunfo y gravedad. Registros de la Gendarmería Fronteriza de abril de 2014. Específicamente, del puesto El Calafate, a unos 70 kilómetros de la casa de Manuel. Los documentos
parcialmente censurados pero aún reveladores, contenían un informe sobre la detención de una mujer extranjera indocumentada el 16 de abril de 2014, un día después de la fecha en la carta de Sophie. La sospechosa fue encontrada caminando por la ruta provincial 40, en estado de deshidratación y agotamiento, leyó Mendoza. Al ser interrogada, proporcionó información inconsistente sobre su identidad y propósito en la zona. Afirmó ser una turista francesa extraviada, pero no pudo presentar documentación, debido a su comportamiento errático y acusaciones implausibles contra autoridades chilenas. Se la trasladó a la clínica regional para evaluación psiquiátrica. Wilhelm Hoffmann, que escuchaba con intensidad creciente, se inclinó sobre los documentos. ¿Hay alguna descripción física? ¿Alguna foto de identificación? Mendoza negó con la cabeza. Los anexos fotográficos han sido eliminados del expediente, pero hay una nota manuscrita aquí en el margen. Posible conexión con caso TP5. TP5. Torres del Paine. 5 desaparecidos. Alguien hizo la conexión, pero decidió no actuar oficialmente. ¿Y qué pasó con ella después?, preguntó Jean-Pierre Beaumont, con las manos temblorosas. Mendoza pasó a la siguiente página. Aquí es donde la historia se vuelve nebulosa. Hay un formulario de transferencia, fechado 3 días después. La detenida fue entregada a personal autorizado de la División Especial de Seguridad Nacional para continuación del interrogatorio en instalación designada. Sin más detalles, sin ubicación específica, División Especial, murmuró Roger Greenwood. ¿Qué diablos es eso? Oficialmente, no existe, respondió Mendoza, o al menos no existía en los registros públicos de 2014. Mi fuente sugiere que era una unidad conjunta argentino-chilena formada para operaciones de inteligencia fronteriza, posiblemente relacionada con preocupaciones de seguridad nacional. Las implicaciones de esta información eran profundamente inquietantes. Si Sofía había sido detenida por fuerzas de seguridad argentinas, identificada como posiblemente relacionada con el caso de los 5 desaparecidos, y luego transferida a una unidad de inteligencia secreta en lugar de ser reportada públicamente o devuelta a su familia, el escenario apuntaba a un encubrimiento deliberado. Necesitamos acceso a los registros de esa clínica regional, declaró Wilhelm con determinación. Si mi hijo fue capturado en Chile como dice la carta de Sophie, y ella fue detenida aquí en Argentina, esto ya no es una tragedia de montaña. Es una operación coordinada entre 2 países para ocultar algo. La madre de Elena, que había permanecido callada durante la reunión, habló finalmente con voz quebrada. Mi hija estaba herida en esa casa. Si Sophie fue detenida, ¿qué pasó con Elena? La respuesta a esta pregunta llegaría de forma inesperada 2 días después, cuando Manuel Sepúlveda, el pastor que había encontrado la mochila, contactó urgentemente a los investigadores. Recordé algo, les dijo cuando se reunieron en su casa, algo que no relacioné hasta ahora. En mayo de 2014, cuando regresé del hospital, noté que alguien había estado en la casa. No le di importancia porque, como les expliqué, es normal que los viajeros usen casas vacías durante emergencias, pero había algo que me pareció extraño. Alguien había cavado en mi huerto trasero. Manuel los condujo a un pequeño terreno cercado detrás de la casa, donde cultivaba verduras resistentes al clima patagónico. Aquí, señaló una esquina del huerto. La tierra estaba removida, pero de una forma ordenada, no como si un animal hubiera escarbado. Y habían plantado flores silvestres encima. Nunca planté flores aquí. Con el permiso de Manuel y la supervisión de autoridades argentinas, un equipo forense comenzó a excavar en el lugar indicado. A menos de 1 metro de profundidad, encontraron restos humanos. El análisis de ADN, comparado con muestras proporcionadas por la familia Kowalski, confirmó lo que todos temían. Elena había muerto en aquella casa aislada, probablemente debido a complicaciones de la herida infectada que Sofía había mencionado en su carta. Lo que conmovió profundamente a los investigadores fue el cuidado con que el cuerpo había sido tratado, envuelto en una manta limpia, con las manos cruzadas sobre el pecho y un pequeño ramo de flores silvestres preservadas junto a ella. Sophie, antes de partir en busca de ayuda, había enterrado a su amiga con dignidad. Este hallazgo trágico proporcionó, sin embargo, una validación crucial de la carta de Sophie. Si su relato sobre Elena era verdadero,
También lo era, presumiblemente, el resto de su historia, incluyendo lo referente a Lucas y los hermanos Greenwood. Para la familia Kowalski, el descubrimiento trajo un doloroso cierre. Al menos sabemos dónde descansa, declaró la madre de Elena durante el servicio funeral celebrado en Puerto Natales una semana después. Y sabemos que no murió sola, que Sophie cuidó de ella hasta el final. Mientras tanto, la investigación sobre el supuesto laboratorio subterráneo cobraba nueva intensidad. Utilizando las descripciones aproximadas de la carta de Sophie y el análisis de imágenes satelitales históricas, un equipo chileno-argentino identificó 3 posibles ubicaciones en el área donde los turistas se habían desviado del sendero oficial. El sitio más prometedor era una formación rocosa que coincidía con la mencionada en la carta, a unos 12 kilómetros del último campamento conocido del grupo. Imágenes satelitales de 2014 mostraban actividad inusual en la zona, senderos improvisados, lo que parecían vehículos camuflados, y una estructura temporal que desapareció en imágenes posteriores. El 27 de agosto, un equipo conjunto de investigación, acompañado por observadores internacionales y representantes de las familias, se dirigió al sitio. Lo que encontraron superó sus expectativas más sombrías. La entrada camuflada que Sophie había descrito ya no existía. En su lugar, una pared de roca aparentemente natural bloqueaba cualquier acceso, pero el análisis geológico confirmó que la formación no era natural. Era hormigón tintado y texturizado para imitar la roca circundante. Tras obtener las autorizaciones judiciales necesarias, ingenieros militares abrieron un acceso a través de la falsa pared. Detrás encontraron lo impensable, un complejo subterráneo abandonado y parcialmente destruido, que se extendía casi 100 metros en el interior de la montaña. El complejo había sido vaciado meticulosamente, pero los investigadores encontraron evidencias de su propósito original. Restos de equipamiento científico sofisticado, conectores para sistemas de ventilación avanzados, un generador de emergencia de alta capacidad, áreas que parecían haber albergado servidores informáticos y, lo más perturbador, espacios que recordaban a celdas de contención, con anclajes para restricciones en las paredes. No era un simple laboratorio, explicaría después el jefe del equipo forense, era una instalación de investigación de alta seguridad, diseñada para operar completamente aislada del mundo exterior, y fue desmantelada con extrema rapidez, probablemente justo después del incidente con los turistas. En una pequeña oficina parcialmente quemada, los investigadores realizaron el hallazgo más significativo, fragmentos de documentos que habían escapado a la destrucción sistemática. Entre ellos, una página parcial con membrete oficial y un título aún legible, Proyecto Cóndor, fase 3, pruebas de campo. La revelación de esta instalación secreta desató una tormenta política en ambos países. Filtraciones a la prensa sugerían que el Proyecto Cóndor había sido una operación conjunta chileno-argentina, posiblemente con participación de otras potencias, destinada a investigar compuestos químicos experimentales derivados de plantas endémicas de la Patagonia, con potenciales aplicaciones militares. Cuando la presión mediática y diplomática se volvió insostenible, altos funcionarios de ambos gobiernos acordaron formar una comisión de investigación con supervisión internacional. La primera acción de esta comisión fue acceder a archivos clasificados relacionados con detenidos extranjeros en instalaciones especiales entre 2014 y 2025. El 3 de septiembre de 2025, Wilhelm Hoffmann recibió una llamada que cambiaría todo. Era Martin Weber, el embajador alemán en Argentina. «Señor Hoffmann», le dijo con voz solemne, «hemos localizado a su hijo». Lucas Hoffmann, según los registros recién desclasificados, había sido mantenido inicialmente en una instalación militar secreta cerca de Punta Arenas, bajo la designación de Sujeto C1. Más tarde fue transferido a un centro de rehabilitación especializada en las afueras de Buenos Aires, donde permaneció bajo identidad falsa, oficialmente como un paciente con trastornos mentales severos. La verdadera conmoción llegó cuando Wilhelm, acompañado por autoridades diplomáticas, ingresó a la habitación 23 del Instituto Neuropsiquiátrico San Martín, en las afueras de Buenos Aires. Allí,
sentado junto a una ventana con vista a un jardín cuidadosamente mantenido, estaba Lucas, 11 años mayor, significativamente más delgado, con el cabello completamente canoso a pesar de tener solo 43 años. Sus ojos, antes vivaces y curiosos, mostraban una distante calma, como si observaran algo más allá del horizonte visible. «Hijo», susurró Wilhelm, acercándose cautelosamente. Lucas giró lentamente la cabeza. Su rostro permaneció inicialmente inexpresivo, pero luego un destello de reconocimiento iluminó brevemente sus ojos. «Papá», dijo con voz ronca, como si no hubiera usado sus cuerdas vocales en mucho tiempo. «Te ha tomado un tiempo encontrarme». Los médicos explicaron la situación a Wilhelm con evidente incomodidad. Lucas había sido sometido a intensos tratamientos durante sus primeros años de cautiverio, terapias experimentales diseñadas para alterar la memoria y suprimir recuerdos específicos. El objetivo aparente: borrar lo que había visto en la instalación secreta. «El daño neurológico es significativo pero no completo», explicó el neurólogo asignado al caso. «Ha recuperado gradualmente fragmentos de su identidad original, pero otros aspectos de su memoria permanecen inaccesibles. Es como si su mente hubiera construido paredes alrededor de ciertas experiencias». Cuando Wilhelm preguntó por qué su hijo había sido mantenido cautivo tanto tiempo después del supuesto desmantelamiento del proyecto, la respuesta fue perturbadora. Lucas había sido simplemente archivado en el sistema, una víctima olvidada de una operación secreta que sus propios creadores querían enterrar. El caso de Sophie Beaumont resultó aún más complejo de rastrear. Los registros indicaban que después de su detención inicial y transferencia a la unidad de inteligencia, había sido transportada a Chile bajo un nombre código. Su rastro oficial terminaba allí, pero testimonios de exfuncionarios obtenidos bajo promesa de inmunidad sugerían que había sido liberada eventualmente, bajo una identidad completamente nueva y con la memoria severamente alterada mediante las mismas técnicas aplicadas a Lucas. El 5 de octubre, la incansable búsqueda de Jean-Pierre Beaumont dio fruto en un pequeño pueblo costero del sur de Chile. Allí, trabajando como maestra en una escuela rural, encontró a una mujer que se hacía llamar María Suárez. Su acento al hablar español delataba un origen extranjero, y ciertas expresiones faciales recordaban poderosamente a Sophie. El reencuentro fue desgarrador. María no reconoció inicialmente a Jean-Pierre. Los médicos que posteriormente la examinaron confirmaron un caso severo de memoria inducida. Recuerdos fabricados implantados sobre su identidad original suprimida. Sin embargo, pruebas de ADN confirmaron sin lugar a dudas que era Sophie Beaumont. «Es como si hubieran colocado a otra persona dentro de la mente de mi hija», explicaría Jean-Pierre en una emotiva entrevista. Pero en ciertos momentos, cuando le muestro fotografías de su infancia o le hablo en francés, algo parpadea en sus ojos. Sophie sigue ahí, luchando por salir. La búsqueda de los hermanos Greenwood, sin embargo, no tuvo un final feliz. En noviembre de 2025, excavaciones en una zona remota cerca del sitio del laboratorio revelaron restos humanos en una fosa común poco profunda. Análisis de ADN confirmaron que pertenecían a Michael y Thomas Greenwood. La evidencia forense sugería que habían muerto por disparos, probablemente mientras intentaban regresar al sendero principal, como habían acordado con Sophie. Su padre, Roger Greenwood, recibió la noticia con estoica dignidad. «Al menos ahora sabemos», declaró durante el servicio memorial celebrado en Toronto. «Durante 11 años me pregunté si estaban sufriendo en algún lugar, si aún esperaban que los encontráramos. Ahora sé que su sufrimiento terminó hace tiempo. Puedo llorarlos finalmente». El 15 de diciembre de 2025, los gobiernos de Chile y Argentina emitieron una declaración conjunta sin precedentes, reconociendo oficialmente que el Proyecto Cóndor había existido y que civiles inocentes habían sido gravemente perjudicados como resultado de sus operaciones. Ambos países ofrecieron disculpas formales a las familias afectadas y compromisos de compensación económica. Sin embargo, detalles específicos sobre los objetivos del proyecto, sus patrocinadores internacionales y la cadena de mando responsable de las decisiones que llevaron a la tragedia permanecieron clasificados, protegidos bajo el paraguas de la seguridad nacional.
Para Wilhelm Hoffmann, esto no era suficiente. En enero de 2026, utilizando su considerable fortuna e influencia, estableció la Fundación Cinco Vientos, dedicada a investigar operaciones encubiertas en zonas protegidas de todo el mundo y defender los derechos de sus víctimas. Lo que le ocurrió a mi hijo y sus amigos no fue un accidente de montaña, declaró durante la inauguración de la fundación. Fue el resultado de decisiones conscientes tomadas por personas que valoraron el secreto por encima de vidas humanas. Y aunque no podemos deshacer el pasado, podemos asegurarnos de que estas operaciones salgan a la luz antes de que causen más daño. Lucas Hoffmann, progresando lentamente en su recuperación, se convirtió en el silencioso centro simbólico de esta nueva misión. Aunque sus médicos dudaban que alguna vez recuperara completamente su memoria o su antigua personalidad, pequeños avances daban esperanza. Comenzó a tomar fotografías nuevamente, capturando imágenes del jardín del centro donde continuaba su tratamiento. Imágenes simples pero poderosas que mostraban una sensibilidad artística que ni siquiera 11 años de cautiverio y tratamientos experimentales habían logrado borrar completamente. Sophie Beaumont, o María, como aún prefería ser llamada, inició un difícil proceso de reconexión con su identidad original. Aunque no regresó a Francia, aceptó visitas regulares de su familia y comenzó terapia especializada para casos de memoria manipulada. Continuó enseñando en la pequeña escuela chilena, encontrando propósito en su nueva vida mientras lentamente reconciliaba los fragmentos de la anterior. La historia de los 5 turistas desaparecidos en la Patagonia se convirtió en un caso emblemático de abuso gubernamental y encubrimiento. Documentales, libros y hasta una serie de televisión internacional exploraron los eventos desde diversos ángulos. El Valle Silencioso, donde habían encontrado la instalación secreta, se convirtió en un sombrío punto de interés, con visitantes dejando flores en un memorial improvisado. En Puerto Natales, el monumento de 5 piedras fue reemplazado por una estructura más elaborada, una escultura de acero que representaba a 5 figuras mirando hacia las montañas, con una placa que narraba brevemente su historia y concluía con una advertencia. La verdad puede ser enterrada por un tiempo, pero jamás permanece oculta para siempre. Manuel Sepúlveda, cuyo descubrimiento casual había desentrañado finalmente el misterio, rechazó ofertas de dinero y fama. Continuó con su vida sencilla de pastor, aunque aceptó un teléfono satelital como regalo de las familias, por si acaso alguna vez encuentra algo más que el mundo deba saber. El pasaporte de Sophie y los objetos encontrados en su mochila fueron eventualmente exhibidos en un pequeño museo en Puerto Natales, junto con fotografías de los 5 y la historia completa de su desaparición y descubrimiento. La última sala del museo estaba dedicada a otras personas desaparecidas en circunstancias misteriosas alrededor del mundo, un recordatorio de que algunos secretos aún esperan ser revelados. En el aniversario del hallazgo del pasaporte, Wilhelm Hoffmann y Jean-Pierre Beaumont regresaron a la casa de Manuel. Allí, en el pequeño huerto donde Elena había sido enterrada y posteriormente exhumada para un entierro apropiado en Polonia, plantaron un roble patagónico, una especie resistente que podría sobrevivir por siglos en aquel clima hostil. Algunos misterios se resuelven demasiado tarde para hacer justicia completa, reflexionó Wilhelm mientras contemplaba el pequeño árbol, pero nunca es demasiado tarde para la verdad. Jean-Pierre asintió colocando una mano en el hombro de su amigo, unido a él por un lazo forjado en la tragedia compartida. La verdad es como este árbol, respondió. Una vez plantada, crece con su propia fuerza, y con el tiempo, sus raíces pueden quebrar incluso la roca más dura. En algún lugar no muy lejano, el viento patagónico continuaba soplando, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban bajo su influencia eterna. Las montañas permanecían, guardianas silenciosas de otros secretos aún por descubrir, y en un jardín de Buenos Aires, un hombre de cabello prematuro canoso levantaba su cámara para capturar el vuelo de un cóndor que